Entre el mundo y mío. El quinto episodio fue lanzado ayer. En el último episodio, Tolga y Alkin se separaron. Alkin tuvo un accidente automovilístico y Tolga estaba con Sinem. En el nuevo episodio, Alkin intenta deshacerse gradualmente de los efectos del accidente. Pero a su manera, es decir, alcohol, tabaquismo, desnutrición, sueño irregular, música. Intenta no pensar en Tolga. Pasa un mes. Bursin llega a Alkin. Bursin está molesto y temeroso del estado aparentemente feliz de Alkin. Horóscopo decide que no será así y encuentra a Kenan, un especialista en desarrollo múltiple, para ayudar a su amigo a mejorar. Tolga se muda a una casa enorme y nueva con Sinem, a quien acaba de conocer. Ella sorprende a Sinem. Sinem está muy feliz con esta sorpresa. Sinem: Tolga, nos estamos conociendo. ¿No vamos un poco rápido? Ella preguntó. Tolga dijo: te he estado enviando mensajes de texto durante meses. No hay nadie a mi alrededor que me conozca mejor que tú. La cara de Sinem cayó. Ella había enviado todos los mensajes primero, las conversaciones no eran suyas. Sinem inmediatamente cambió de tema, abrazó y besó a Tolga. Tolga y Sinem se pusieron a trabajar después. El jefe de Sinem era un fan total de Tolga. Sinem envió un mensaje de texto: mi jefe es tu gran admirador. Tolga lanzó una foto de Sinem mostrando sus músculos. Entonces Tolga publicó una foto de un helado y dijo: que es tu turno. Sinem no entendió el mensaje, dijo: comillas, ¿qué es esto? Debería comprar helado también. Compró helado y le envió una foto a Tolga. Tolga, comillas, ¿no te acuerdas? No recordaba nuestra obra. Así, dijo, y Tolga se aburrió. Esta no era la chica con la que estaba hablando. Las cosas tampoco iban bien para Tolga. El equipo de la serie de televisión no quería que Tolga hiciera teatro. Llamaron a Tolga a un drama o un teatro. Decidí hacer algo por mí mismo. Quería mejorarme. He estado en este directorio durante años. Estoy aburrido, dijo. Tolga renunció a su trabajo cuando el equipo de la serie de televisión no se retractó de su decisión. Le dijo a Bursin: King, encontré un hombre para ti. Él te sanará. Primero dijo: ya estoy bien. No necesito a nadie, y se rió mientras sonaba el timbre. Bursin, comillas, bendijo. Kenan había llegado. Estaba decidido al principio cuando no necesitaba ayuda, pero conoció a Kenan para no ofender a su amigo. Bursin dejó solos a Alkin y Kenan para que se encontraran. Kenan deambuló, tratando de comprender los hábitos del Alkin a partir de las botellas de licor que había por toda la casa, las medicinas que usaba, los alimentos que comía. Primero dijo, comillas, ¿quién eres? Kenan abrió el artículo en internet y se lo mostró a Alkin. Empezó a leer primero, y cuando leyó sobre los logros de Kenan, dijo: wow. Se sentó frente a Kenan Alkin. Contó las reglas una por una y dijo, sin regateo: haz lo que quieras, te arreglaré en 2 meses. La puerta se cerró de golpe. Bursin entró corriendo y dijo, comillas, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Kenan? Tu hombre es un psicópata, dijo el primero, riendo. El primo y gerente de Tolga dijo, el equipo de teatro aceptó tu renuncia. No darás ninguna compensación. Solo hay una condición. Ya no trabajarán contigo. Tolga sacó su cigarrillo una vez y no dijo nada. El primo de Tolga dijo: mira lo que eres, y se fue. Por la noche, Alkin iba a su habitación. Se resbaló en las escaleras y rodó por las escaleras. Mientras intentaba levantarse, no pudo levantarse, llamó a su asistente y nadie escuchó. Mientras tanto, sonó el timbre. Primero, gritó que la puerta estaba abierta. La puerta se abrió, era Sinem. Primero, se sorprendió al ver a Sinem y dijo, comillas, ¿qué haces aquí? Sinem trató de ayudar a Alkin se negó. Primero se puso de pie con su propio esfuerzo, entraron 2 mujeres y se sentaron. Comillas, ¿cuándo reunirás el coraje para empezar a hablar? Preguntó primero. Sinem dijo con voz tímida, mejórate pronto, señor Alkin. Lo siento mucho. No quería que fuera así. No planeé nada. De verdad. Soy tu fan. Primero, si no eres culpable, ¿por qué tienes conciencia? Eres una buena chica. Pero la característica más grande de nosotros las personas es engañarnos a nosotros mismos. Tolga está muy interesada en ti ahora, pero luego las cosas cambiarán. Eliminé a Tolga. Tómalo. Usa la parte superior. Puedes irte ahora. Los ojos de Sinem se llenaron de lágrimas justo cuando estaba a punto de irse. Alkin dijo, sabes, no tenemos nada en común contigo. Tolga algún día se dará cuenta de que no fuiste tú quien escribió esos mensajes. Ahí es cuando piensas en lo que vas a hacer, dijo. Esta vez, las lágrimas cayeron de los ojos de Sinem. Sinem se fue. Llamó a Alkin Bursin y le dijo, llama a Kenan, déjalo venir y comenzar a trabajar mañana. Kenan vino al día siguiente, recogió todas las sustancias nocivas de la casa una por una y cambió la cama del Alkin. Hubo escenas divertidas. Mientras Tolga y Sinem caminaban de la mano por la calle, se sorprendieron mucho al ver a otra mujer a su lado porque todos conocían a Tolga. Tolga soltó la mano de Sinem y dijo, ahora un periodista verá y nos tomará una foto. Sinem dijo,
comillas es porque él lo ve primero y se enoja. Mi amante reflexivo. Seré paciente. Tolga sonrió. Mientras Tolga estaba tocando su escenario en el teatro, el nombre del King salió de su boca. Su coprotagonista le preguntó a Tolga comillas ¿estás bien? Tolga dijo que sí. Su amigo dijo acabas de decir el nombre del King. Pero es normal en estos días, está incómodo. Tolga se sorprendió comillas ¿qué? ¿Qué dolencia? Ella preguntó. La mujer dijo, según el King, un amigo mío. Trabaja primero tuvo un accidente de tránsito, pero mejor que se hubiera recuperado. ¿Sabías que el King tuvo un accidente? Busca rápidamente. Llámame. Cambiaste de trabajo, cambiaste de amante, cambiaste de casa. ¿Crees que si me detengo, me hundiré hasta el fondo? Pero ahora estás perdido. Perdiste tu primera para siempre. No hay nadie más alrededor. Ahora lárgate de mi casa, dijo. Primero estaba tratando de pasar su primer día con Kenan. Estaba constantemente dando instrucciones a Kenan. El King llamó a Bursin junto a Kenan y criticó a Kenan de una manera divertida. Kenan sonrió bajo su bigote. Primero se acostó. Según Kenan, el King debería haber dormido en media hora, pero el King no tenía sueño. Tolga fue directamente al lugar de trabajo de Sinem desde el lado de su primo. Si bien ayer no tomó la mano de Sinem en la calle, hoy la tomó de la mano en público y la llevó a casa. Cuando llegaron a casa, Sinem preguntó qué pasó. Tolga dijo que no era nada y lo pasó por alto. Sinem dijo, solías decirme todo antes. Es fácil hablar contigo. La voz de Tolga cayó. Hablaremos más tarde, dijo. Sinem dijo, comillas ¿es el King? Mira, Tolga, no soy una mala persona. Tolga dijo claro que no eres mala persona. Se acercó a Sinem, puso su cabeza sobre su cabeza, se tomó una foto en ese estado. Tolga compartió la imagen en sus redes sociales. Anunció su nuevo amor a todos. Cuando el King no podía dormir, miró su teléfono, vio la foto, se levantó enojado y fue a la habitación de Tolga. Lo que vio en la habitación y lo que faltaba estaba esparcido por todo el piso. Lloró nerviosamente. Kenan vino, miró a su alrededor sorprendido, primero dijo recógelos, destrúyelos. Cayó al suelo primero. Vio el primer anillo que Tolga le había puesto en el suelo, lo recogió con manos temblorosas y recordó ese día. Mientras Tolga y el King comían chocolate en la cama, surgió el tema del matrimonio. Dijo que nunca nos casaremos. Tolga dijo que por eso. Al principio dijo que encontraba absurdo el matrimonio. Tolga dijo, te propondré matrimonio aquí y ahora, tendrás que aceptarlo. Hizo que Tolga al King cerrara los ojos e hizo un anillo con gelatina de chocolate. Tolga dijo, no importa lo que haga, nunca podré demostrarte lo que soy. Te amo mucho. Uso este anillo para que, si algún día me lastimas, mires este anillo y lo recuerdes. Te casarías conmigo. Primero lloró. Primero, le hizo un anillo a Tolga y se lo puso. Al principio, al recordar estos momentos, lloró, fue al baño, tomó unas tijeras y comenzó a cortar el yeso de su pierna. Cuando la puerta estuvo cerrada, Kenan rompió la cerradura y entró. Tomó las tijeras de la mano del King y lo abrazó. Al principio lloró, tengo mucho dolor, estoy tratando de olvidar, no puedo olvidar, dijo. Abrazó a Kenan al King y lo acostó en la cama. El King le pidió a Kenan que se quedara aquí esta noche. Kenan estuvo de acuerdo. Kenan compró una silla y se sentó frente al King. El King estaba jugando con el anillo en su dedo. Kenan extendió su mano y el anillo quería. Primero sacó el anillo llorando y se lo entregó a Kenan. Después de que Tolga se acostó con Sinem, pensó el King. También tenía el anillo que el King le había dado. Miró el anillo y se lo puso en el dedo. Así terminó el episodio.